La luz de Tiferet es un flujo permanente de energía en el cual recibimos y compartimos. Entonces, esa es una buena idea como imaginarse Tiferet. Es un flujo permanente de recibir y compartir. Si queremos activar nuestro Tiferet, tenemos que comenzar hoy día a recibir y compartir de manera cada vez más consciente. Ambas, recibir y compartir, vamos a ir viendo que son las dos igualmente importantes. Partamos por hacernos las siguientes preguntas. ¿Qué necesito recibir en este momento de mi vida bien concreto, en el hoy? ¿Qué necesito recibir? ¿Qué tengo yo para compartir con los demás? ¿Qué ayuda necesito? No solo pensando en una ayuda espiritual, también material, todo lo que sea la vida física y también espiritual. ¿Qué ayuda necesito? ¿A quién puedo ayudar? ¿Pido ayuda cuando tengo necesidad? ¿Ofrezco ayuda cuando alguien tiene una necesidad? Y no pensemos en cosas extraordinarias, sino centrémonos en la vida cotidiana. Tiferet funciona igual que un corazón, es decir, que se llena y se comparte. Una persona de buen corazón es alguien que está siempre abierto tanto a recibir como a compartir. Por eso nos dice la sabiduría de la Kabbalah: el que no recibe, no comparte, y el que no comparte, no recibe. Dicho de otro modo, si quieres recibir, comparte. Si quieres compartir, recibe. De esta ley universal se desprende uno de los principios cabalísticos nazarenos prácticos más importantes, que dice: recibe para compartir y comparte para recibir. Ese es uno de los principios cabalísticos nazarenos de la vida diaria, de la vida práctica. Recibe para compartir, comparte para recibir. Hay que buscar siempre el equilibrio del pilar central de Tiferet. Si cerramos la entrada o la salida, el flujo de la energía de Tiferet se va a estancar y se va a transformar en una energía descompuesta o negativa, similar a lo que pasa con un flujo de agua, que entonces queda estancada el agua y ya se empieza a descomponer. Es un flujo permanente. El que comparte en desequilibrio, es decir, sin estar abierto a recibir, finalmente dejará de compartir o dará con resentimiento o con amargura, porque va a ser la persona que siempre está compartiendo, pero como está en desequilibrio porque nunca está recibiendo, nunca permite que los otros le den, entonces finalmente ese compartir también se va a descomponer y esa persona va a entrar en un desequilibrio interior. Es como la persona que siempre está dando todo, pero nunca deja que la ayuden, y finalmente termina siendo una persona que todo el mundo se aprovecha de ella. El que recibe en desequilibrio, es decir, sin estar abierto a compartir, finalmente perderá lo que recibió y finalmente también dejará de recibir. Por eso es tan importante, para desarrollar el corazón del árbol, tener el flujo muy sano, recibir y compartir. Recibe y comparte, comparte y recibe. Ese es uno de los secretos más grandes de la vida. Por ejemplo,
ahí está el secreto para la salud, para la paz, para la felicidad, para la abundancia. Es decir, ahí está el secreto para las cosas fundamentales de la vida. Recibe y comparte, comparte y recibe es una ley inmutable del universo. Y es una de las leyes encargadas del flujo del amor en la creación. Esto es muy, muy importante porque uno siempre está hablando del amor al prójimo y el camino de Yeshua, el camino del amor. Bueno, una de las leyes que fundamentan y donde se basa todo este flujo del amor es esta de recibir, compartir, compartir, recibir. La sabiduría está en entrar en este flujo divino armónico. Por ejemplo, vamos a ir poniendo situaciones muy prácticas de la vida. ¿Quieres recibir dinero en tu vida? Comparte tu dinero con los que lo necesitan o con una causa noble. ¿Quieres recibir salud en tu vida? Entonces ayuda a otros a sanarse, ya sea porque eres terapeuta o si alguien está enfermo, lo visitas y le prestas la ayuda que le puedas prestar desde tus conocimientos. ¿Quieres recibir conocimiento? Entonces comparte tu conocimiento y enseña a otros lo que sabes. Cualquier cosa, no solamente conocimientos intelectuales elevados. Aunque tú estés aspirando a conocimientos intelectuales elevados, basta con que empieces a enseñar cosas muy domésticas, muy simples, para que el conocimiento empiece a llegar a ti. ¿Quieres recibir paz en tu vida? Entonces ayuda a otros a estar en paz. ¿Quieres recibir felicidad en tu vida? Entonces ayuda a otro a ser feliz. Esta es la esencia del reino de los cielos. Porque en el reino de los cielos, el trabajo que vamos a tener será hacer feliz a nuestro prójimo. Y el prójimo se va a encargar de hacerme feliz a mí. Por lo tanto, es una forma de vida en la cual yo ya no me centro en mis necesidades. Mi felicidad estará en hacer feliz al otro. Y eso está basado en este principio de recibir para compartir. Por eso decía que el flujo del amor se basa en esta ley universal. Y el reino también. ¿Quieres recibir perdón por tus faltas? Entonces ten compasión y perdona a todos los que te han hecho algún mal. ¿Quieres recibir la bendición del Padre? Entonces comparte tu bendición. ¿Tú bendices habitualmente a tu gente? ¿Bendices tú a tu esposa? ¿Bendices tú a tu esposo? ¿Bendices a tus hijos? Antes era más común. Ahora, por lo menos en Chile, ya no es tan común. A lo mejor en otros países se ha conservado esa linda tradición. Pero es más que una tradición. Es ley universal. Entonces, uno quiere recibir la bendición del Padre. Si quiero recibirla, me sumo a la ley, por lo tanto tengo que compartirla. Y cada uno puede dar su bendición, porque en el fondo es la bendición del Padre que pasa a través de uno. A veces uno se ha confundido un poco y piensa que la bendición es algo que lo puede dar solamente una persona investida por algún grado sacerdotal o un pastor o un ministro de algo. Pero la bendición es algo que todos tenemos que dar
nuestra bendición a los que están a nuestro alrededor. Entonces, bonito volver a conectar con eso. Y así nos vamos a traer entonces la verajá del Padre. ¿Quieres, por ejemplo, recibir un buen trabajo? Entonces ayuda al trabajo de los demás. Por ejemplo, la gente que tiene un negocio, tú vas y te haces cliente, por ejemplo, o le compras y lo ayudas, le compras más que para tú obtener un beneficio con la compra, haces la compra pensando que esa compra está ayudando al negocio de otra persona. Si uno consume, vamos a poner así, desde esa conciencia, está atrayendo bendición a su trabajo, a su empresa. Entonces todo es la misma ley, pero que uno la va aplicando a todas las áreas de la vida. Aprender a recibir es tan virtuoso como aprender a compartir. El ego colectivo tiende a pensar que el deseo de recibir es egoísta, pero en verdad no lo es. Solo se transforma en egoísta si se estanca y se queda solamente en un deseo de recibir para uno mismo. Ahí sí, pero por definición no es algo egoísta. Puede darse el caso que tengas cerradas las puertas a recibir. Eso es cierto. Y aquí vamos a entender una cosa muy, muy profunda. ¿Qué pasa cuando uno tiene cerrada la puerta a recibir? En este caso, por ejemplo, es cuando no dejas que otras personas te den. Cuando no dejas que otras personas te ayuden. O cuando tú no pides ayuda. ¿Qué pasa en esos casos? Cuando no dejas que los demás te den, impides que tu prójimo pueda satisfacer su deseo de compartir. Actuando así, estancas el flujo de energía de la ley universal. Pones un obstáculo en la evolución de tu prójimo, porque su alma desea compartir para parecerse a Elohim, y tú le dices que no. Impides el flujo de esa energía. ¿Te puedo ayudar? ¿Quieres que te ayude en algo? No, yo puedo. Todo ese tipo de relaciones, uno no tiene que pensar en uno, tiene que pensar en que al dejar que me ayude, el otro está compartiendo. Por lo tanto, está él pudiendo manifestar el flujo de la energía del amor del universo. Una de las principales maneras de ayudar al prójimo a elevarse, a evolucionar, y a uno mismo también, a desarrollar su tiferet, es dejando que nos ayuden o pidiendo ayuda. Entonces volvemos a estas preguntas. ¿Tú dejas que te den? Cuando alguien te ofrece un regalo, por ejemplo, o una invitación a hacer algo, ¿la aceptas? ¿Sí? Qué bien. No. ¿Por qué no? ¿Te sientes, por ejemplo, culpable de aceptar? Si alguien va viendo que tiene algunas características, empiece a preguntarse esto. ¿Pides ayuda cuando lo necesitas? Si es no, ¿por qué no? ¿Sientes que molestas a otras personas cuando pides ayuda? Cuando pides ayuda a otra persona, ¿le estás dando una oportunidad a tu prójimo
para que desarrolle su Tiferet. Tal vez tú ni siquiera necesitas tanto la ayuda. Tal vez lo puedes hacer solo. No ese es el tema. Es por la posibilidad de que el otro también pueda dar algo, compartir. Cuando te ofrezcan ayuda, acéptala, aunque puedas hacerlo solo. Porque no se trata tanto de ti, sino de tu prójimo. Cuando aceptas la ayuda, permites que tu prójimo ejerza su deseo de compartir. Y de esa forma lo ayudas a que entre en el flujo del amor del universo. El principio de recibir para compartir es tan importante y tan grande que mantiene el flujo del amor divino en todo el universo. Lo mantiene en movimiento y permite que la abundancia de Elohim se acerque a nuestra vida. Aquí también hay otra arista importante de este principio, que es la abundancia. Muchas veces el flujo de la energía de la abundancia, por ejemplo, material, se frena porque uno tiene problemas en esta ley. Está muy abierto a dar, pero está muy poco abierto a recibir. Y entonces ahí, bueno, puede ser también al revés. Pero estaba pensando, la gente que a veces es muy bondadosa, es muy generosa, pero no tiene una retribución del universo. La abundancia del universo no le llega. Y cuando uno empieza a conversar, resulta que esa persona tiene una barrera a recibir. No permite que lo ayuden mucho. Y sin saberlo, sin quererlo, entonces está cerrando la puerta al flujo de la armonía, de la abundancia y del amor del universo a través de su vida. Entonces, este principio es tan importante, por eso es el corazón del árbol de la vida. Recibir y compartir. Recibe para compartir, comparte para recibir. Ahí está uno de los secretos más grandes de la vida. Si yo comparto y no recibo, ¿a qué se debe? Y lo hago de corazón abierto a compartir. Si es dinero, es fugaz. ¿Cuál será mi desequilibrio? ¿O se me da en otra forma, por ejemplo, salud? Es que debería darse en todas las formas, en salud y también en dinero. Podría ser que la recepción, la apertura a la recepción del dinero no esté del todo sana. Por ejemplo, hay mucha gente que trabaja, por ejemplo, de terapeuta, que ayuda mucho a la gente, pero cuando tiene que cobrar por su trabajo, le genera un tremendo conflicto, porque ahí ya tiene que ver con los esquemas mentales de cada uno. Y ese conflicto, esa idea en su mente, es la que bloquea el flujo en este caso, del dinero. Entonces, revisa, tal vez hay algunas ideas. A veces hay cosas muy antiguas que uno puede tener en la mente, como que el dinero a lo mejor, no sé, no es tan santo, no es tan limpio. Y revisa si tienes algún pensamiento de esos en tu mente. Y cuando estés dando, ten la misma apertura a recibir lo que necesitas en términos materiales. Empieza a equilibrar el principio. Me da pena cobrar. Bueno, eso no es algo solamente tuyo. Yo creo que es algo que a la mayoría de los terapeutas, sobre todo los terapeutas que trabajan en este tipo de trabajo relacionado con lo espiritual, hay una tranca grande en cobrar, porque
De repente se puede pensar que es algo tan santo, tan puro el trabajo que te estás haciendo, que cómo va a ensuciar el trabajo por el dinero. Pero eso es un esquema mental equivocado, porque tú lo estás haciendo para ayudar al otro. No estás haciéndolo para hacer un negocio con el otro. Entonces tú tienes que hacer tu trabajo de corazón, compartir, si eres terapeuta, bueno, haces tu trabajo lo mejor que puedes y tienes que estar abierto a recibir ese dinero sin sentir que el trabajo que estás haciendo se mancha por el dinero que estás recibiendo. A veces hay esquemas mentales que nos han metido en la mente que realmente nos van bloqueando. También me da pena cobrar, quiero dar y recibir todo gratis, pero de alguna forma nunca me ha faltado. Claro, podría darse que no cobres, pero estás abierta a recibir. Eso, ¿ya? Puedes encontrar tu equilibrio y en el caso tuyo se ha dado. Pero no siempre se da. En algunas personas que son muy generosas para dar, tienen esa tranca con el dinero que finalmente bloquea su flujo de abundancia. Por eso hay que sacarle un poco como de lo bueno y lo malo. No entrar en el árbol del bien y del mal en eso. Entonces cuando estoy haciendo la ayuda es bueno, cuando estoy recibiendo el dinero es malo. Eso es un esquema mental equivocado. En general, como vivo sola, trato de resolver todo sola. Y cuando les comento lo que me pasó a mis sobrinos o hermanos, me preguntan ¿por qué no me llamaste? Yo sentía que lo tenía que resolver sola. Ahora me doy cuenta que les impedía a ellos entregar. Estaré atenta. Gracias. Sí. En realidad uno se va acostumbrando a hacer muchas cosas solo. Y es cierto que uno puede hacer muchas cosas solo. Pero lo hace uno por un tema de mantener un flujo de energía, de que todo el mundo tenga una posibilidad de dar y recibir. Y entonces está atento cuando te pidan ayuda, por último, está abierta a recibirla. En todos los casos, Tiferet funciona con la salud. He tenido colegas en el área de la salud con mucha vocación de sanar, pero tratando a pacientes con coronavirus se han contagiado y han terminado prácticamente hospitalizados graves. Es difícil generalizar. Yo voy poniendo principios. Todos esos principios tienen que aplicarse, después cada uno los tiene que bajar a su vida práctica, a su vida común. Yo no sé cómo es el tikkun de cada uno de esas personas, de esos colegas, qué tan cerca de la Torá han vivido, qué tanto guardan los mandamientos de Elohim. Todo eso no lo sé. Lo que sí sé es que si una persona en términos generales va haciendo su teshuvá, haciendo su corrección, su tikkun y vive de acuerdo a los mandamientos de Elohim, su cuerpo debería estar por sobre cualquier virus y cualquier bacteria. No sé qué el caso específico de ello, pero los principios funcionan universales. Yo no tengo problema con recibir, pero tengo un problema con deberle a alguien. ¿Es lo mismo? No, es muy bueno eso, ¿eh? Porque en realidad uno no debería deberle a nadie. Es uno de los principios nazarenos también, lo dice Shaul en una de sus cartas. No hay que tener deudas con nadie. Entonces no es lo mismo. En lo posible, saldar las deudas de todo tipo lo antes posible. Eso también bloquea el flujo de la abundancia. Por ejemplo, si uno tiene dinero, en algún momento le llega un dinero y dice, no voy a pagar no voy a saldar la deuda, la voy a dejar como si no lo tuviera, eso bloquea el flujo de la energía de la abundancia. Mejor salde todas sus deudas y después va a retomar el flujo sano. Eso es mucho más simple. Yo estoy abierto a recibir y estoy abierto a compartir. Es eso.
Entonces, como estoy abierto a recibir, bien, recibo, pero inmediatamente eso que recibí lo doy. Inmediatamente. La respiración es una muy buena ejemplo. El corazón es un muy buen ejemplo. Por eso trabajan muy juntos también. Entonces, tú recibiste algo de alguien, bien, lo das, listo. No tienes ninguna deuda, es un flujo. Es el ego el que nos mete esa idea de que uno quedó como que en deuda con alguien, o el otro que después te pasa la cuenta, mira, yo lo que hice por ti y te di esto, entonces uno dice, en realidad, eso es del ego que contamina esa relación. Es mucho más simple que eso, es un flujo de energía. ¿Cómo funciona el ahorro desde la Kabbalah? Es una contradicción porque el ahorro podría transformarse en avaricia. Sí, tienes razón. Si se maneja mal, se puede transformar en avaricia. Bueno, el manejo del dinero tiene varios principios desde la Torá. Uno es el diezmo, por ejemplo. Otro es la tzedaká. Otro también es generar un ahorro que es un porcentaje. No es que te ahorres todo. Entonces, el 10% no es tuyo, ¿cierto? Es de Elohim. Tú lo das. El resto, puedes hacer tzedaká. Tzedaká es como cuando ayudas a alguien. Y otros son tus gastos que están dentro de unas necesidades reales, que también tiene que ver con los principios de la Torá, que uno viva con necesidades reales. Si yo me sumo necesidades, nunca me va a alcanzar la plata que gano. Si me voy sumando necesidades irreales a mi vida. Y también, entonces, uno pueda tener también un porcentaje de ahorro que es menor. Tiferet puede estar en función de cómo se vive la Torá, los 10 mandamientos y cuántos pecados uno ha hecho. Lo pregunto para relacionarlo con todo y no solo depender de una sefirá en mis acciones. Claro, en realidad uno no depende de una sefirá. La vamos estudiando o trabajando por sefirá, más bien cuando se estudia por un tema pedagógico y cuando se trabaja por un tema energético, pero en realidad la conciencia es una sumatoria de todas las energías del árbol de la vida, de todas. No es que uno dependa de una. Son como 10 energías que tú tienes a tu haber, en tu mochila espiritual, en tu alma, y esas 10, cómo están desarrollados, cómo están equilibrados, te conforman tu conciencia. Y ese es desde donde tú vives. Entonces, no es que tu vida dependa de una, exactamente. Respecto del ahorro, creo que hay una bonita y clara enseñanza en la historia de José de Egipto. Sí, exactamente. José de Egipto, que está en el libro del Génesis, es un texto o un relato que tiene mucho que ver con la abundancia y el manejo del dinero y cómo transformarse en una persona muy bendecida desde el punto de vista material. Jacob también. En realidad los patriarcas todos tenían muchos bienes materiales porque tenían una muy buena conexión con Elohim y un muy buen flujo de su vida, de la energía divina en ellos. ¿Qué pasa, por ejemplo, en el caso de un político que reparte dinero que viene de impuestos? ¿Eso le cuenta como que él da o no? Ahí hay dos cosas, ¿cierto? Una es la gente que recibe ese dinero, ¿le va a ayudar ese dinero? Le va a ayudar. Si a una persona que no tiene le llega una plata, esa plata le va a ayudar al que la recibe. Una plata, podríamos decir, dada con una mala intención. Al que la recibe, le sirve. Pero al que lo da con esa intención, no una santa intención,
no le sirve para su evolución. Entonces, en un nivel, podríamos decir, como todo en los mundos espirituales hay distintos niveles. En un nivel sirve al que recibe, pero al que está dando en esa conciencia no le sirve. Hay un flujo, se permitió un flujo, hubo un flujo, no puro, no perfecto, pero hubo algo positivo para el que lo recibió. Por supuesto que no es lo ideal. No entendí mucho la diferencia entre el diezmo y el dinero para ayudar a alguien. No recuerdo cómo lo llamaste. Tzedakah. El diezmo es un principio para mantener las finanzas sanas, para que siempre haya flujo de energía, de dinero en tu vida. Entonces, el diezmo es que el 10% de tu dinero del mes, de tu ingreso, no es tuyo. Ese es como el primer concepto. Este dinero, tú dices, no es mío, es de Elohim, se lo doy a él, ¿cierto? Y ahí, bueno, uno verá dónde lo da. La tzedakah, supongamos que tú ya apartaste eso, ganaste 100, entonces 90 son tuyos. De esos 90, durante el mes, por ejemplo, puede aparecer alguien en tu vida que necesita algo y tú vas y lo ayudas con el 90 que era tuyo. Es una ayuda que tú hiciste a una persona en la calle, que hiciste a un familiar que tenía un problema, que no sé. Y eso es una tzedakah, porque es una ayuda que tú haces a alguien que está necesitado, pero que es diferente al 10%. Así como hay un diezmo para donar, meditar y estudiar, ¿existe algún número o porcentaje para ahorrar dinero o alguna otra cosa? No está establecido, así como podríamos decir bíblicamente en la Torá. De hecho, tú tienes ahí desde la Kabbalah muchas posibilidades, ¿cierto? Desde los cabalistas ya más tzadik, que ponen ejemplo de algunos cabalistas que están absolutamente confiados en Elohim. Entonces, si recibe 100 pesos en el día, tiene que dar esos 100 pesos y quedarse con 0 pesos para que Elohim lo pueda llenar al otro día de todo lo que necesita. Eso ya es como un caso muy extremo, ¿cierto? Hay que llegar a una gran abandono en Elohim y confianza en él. Entonces no hay un porcentaje. Ahí va a ir dependiendo de las necesidades que tú tengas, por ejemplo, porque a veces uno cuando no ha crecido en la sabiduría del dinero, empieza a armarse una vida que tiene muchas necesidades. Y resulta que a veces tienes tantas necesidades que ni para dar el diezmo te alcanza. Porque si dieras el diezmo no te alcanza para vivir, para costear tus necesidades. Eso significa entonces que mi vida está con un exceso de necesidades, porque el diezmo te debería alcanzar con el 90% que te queda, debería alcanzarte para tus necesidades. Entonces, claro, si uno no está organizado así, muchas veces ni el diezmo le alcanza para poder darlo. Y si no te alcanza para dar el diezmo, menos te va a alcanzar para ahorrarlo. Yo sugiero que por donde uno empiece es ordenar su vida en términos materiales. ¿Cuáles son las necesidades reales que yo tengo? ¿Cuáles son las necesidades no reales? ¿Qué es lo que no necesito para vivir realmente? Y empezar eso es lo que se llama la austeridad, que es vivir con lo que uno realmente necesita. Y eso también ayuda al flujo de energía. En la medida que tú vayas ordenando así tu vida, puedes ir manejando distintos porcentajes. A lo mejor puedes empezar con un 5% de ahorro, un 10%, hasta 10% puede ser bueno. Acuérdate que lo que decía Miriam, que eso no te pase a la codicia, y que después dice, no, entonces lo voy a ahorrar todo y si no hay. No, porque ahí caerías en otro defecto. Siempre todo esto está basado en la confianza que Elohim nos sostiene
nos sostiene en todas nuestras necesidades, por lo tanto no hay que ahorrarlo todo y se puede compartir. La gran mayoría de lo que tenemos lo compartimos. Dice, en las deudas de empresa para impulsar el crecimiento, ¿se aplica el mismo principio? No sé si me estás preguntando lo que te voy a contestar, pero la empresa diezma de acuerdo a su utilidad. O sea, si una empresa tiene gastos de empresa para mantener su empresa, para, no sé, deudas de ¿cómo se llama?, de insumo, gastos de personal, etcétera, todo eso, cuando saca todos esos costos, lo que queda, de ahí hace el diezmo. No sé si por ahí iba tu pregunta. ¿Es cierto que cuando uno da a quien estudia la Torá, se le multiplica lo que dio, no recuerdo si por 10 o 9 veces? Sí, eso es cierto. Por eso, en general, los que tenemos un maestro, nuestro diezmo lo damos a aquel que nos enseña la Torá. Eso es como una enseñanza cabalística, como dices tú. Exactamente. El dar puede ser tiempo, una palabra de consuelo, escuchar, una sonrisa, saludar, ser paciente. ¿Acallar nuestro ego es dar? Yo diría que para poder dar hay que acallar el ego. El acallar el ego es como un requisito para dar, porque mientras el ego no esté acallado o anulado o disminuido, te va a molestar mucho para dar. Ahora, todos los otros ejemplos que pusiste, por supuesto, ahora estábamos hablando del dar material, pero todo lo que cualquier otra necesidad que tú vayas encontrando en tu prójimo, cualquiera, es lo que por eso la definición es muy bonita, tú le das al otro lo que necesita para ser feliz. Entonces tú estás atento a qué necesidad puede tener tu prójimo en ese momento, y claro, puede ser una palabra, un gesto, una compañía, un silencio, dinero, comida, agua, ropa, etc. Entonces, ahí es donde uno tiene que estar abierto a compartir. Y ahí, para poder compartir, tiene que tener acallado el ego, porque si no, entre otras cosas, el ego no te va a permitir ver a tu prójimo. Cuando uno entra en este flujo de recibir y compartir, vas teniendo más esa conciencia también de ayuda. Entonces ya no te da lo mismo no compartir lo que tienes o lo que puedes compartir. Y si podemos entender el reino de los cielos, aquí hay una forma de comprenderlo muy práctico. Por eso yo hacía la pregunta, ¿qué tienes para compartir en este momento? No solo material, ¿qué tienes para compartir de tus talentos, de lo que has conseguido hasta este momento, de lo que has desarrollado, lo que has aprendido, todo lo que tú eres? ¿Qué es lo que tienes hoy día para compartir? Eso tienes que compartirlo. Y ese es el reino de los cielos. Si cuando estemos ahí, todo el mundo va a estar compartiendo todo lo que es. Entonces va a ser una maravilla. Y como todo el mundo va a estar compartiendo lo que es, el que es músico va a estar dando su música, el va a estar dando lo que es. Entonces todo el mundo va a estar dando sus talentos, dándolo de tal manera, seguro, que va a estar recibiendo por otro lado aquello que necesita. Ese es el reino de los cielos. Es un flujo permanente de dar y recibir. Por eso podemos empezar a vivir el reino desde ya. Si entramos en este flujo y empezamos a mirar la vida así, totalmente abierto a recibir, incluso ayudando a otros a que me den, que me ayuden. Dame tu ayuda. ¿Me puedes ayudar? Ayudando, motivando a otros a que me pueden ayudar. Estoy trabajando por el reino de los cielos. Y eso que yo recibo, lo doy. Y ahí vamos construyendo reino. A veces uno piensa que el reino de los cielos es como muy complicado
o muy extraño, o muy utópico, o muy, no sé, no se lo imagina cómo será. Una de las formas como será es esta. Si le damos a un huérfano o a alguien que está en una prisión lo que teníamos que dar a Elohim, ¿está bien o está mal? Lo que pasa es que lo que le tienes que dar a Elohim no se lo vas a dar a Elohim, ¿cierto? ¿Dónde está Elohim? Está en tu prójimo. Entonces, cuando uno dice aparto el diezmo para Elohim, ¿cierto? No le tiras los billetes al cielo, sino que ves, Elohim te va a poner un prójimo que tenga alguna necesidad y que tú sientas que ahí tienes que darlo, o, como decía José, una causa noble donde tú puedas también darlo. Entonces, y así le vas a estar dando ese diezmo a Elohim. En el fondo se lo vas a dar a una persona, pero tu intención es que se lo estés dando a él. Las comunidades esenias ponían sus bienes a disposición de la comunidad. ¿Qué círculo virtuoso se debe haber producido digno de la llegada del Mashiach? Sí, qué lindo recuerdo haces. Y los nazarenos primero hacían lo mismo que los esenios. Una de las características que conservaron los nazarenos de los esenios fue justamente esa: poner sus bienes al servicio de la comunidad, y se repartían los bienes de acuerdo a las necesidades de cada persona, cada familia. Exactamente. ¿Le tengo que dar forzosamente el diezmo a algún pastor cristiano o iglesia cristiana? No tienes que dárselo forzosamente a una religión, a un pastor, a un sacerdote. Como principios te ponía esos dos, ¿cierto? O una causa noble, o una ayuda a una persona necesitada. Tú verás ahí dónde te está llamando tu corazón a darlo. Una causa noble puede ser también un pastor, una iglesia, pero no es una obligación que tenga que ser eso. Si una persona que vaga por alcoholismo pide una moneda, ¿está bien o está mal darle? Sí, a veces es difícil algunas decisiones, ¿cierto? Dicen los sabios, lo que vas a dar va a traer evolución a tu hermano, lo va a edificar lo que le vas a dar, o lo va a sumir más en su sufrimiento. En ese momento vas a tener que pensar eso. Si esto que voy a darle a esta persona lo va a ayudar, lo va a hacer más feliz desde el punto de vista feliz, no de su ego, sino de su alma, lo va a ayudar a ser mejor esto que yo voy a dar, ahí va a tener que ocupar tu sabiduría. Y si tu alma en ese momento te dice que eso no va a ayudar a tu prójimo, tienes que obedecer a tu alma. Me gusta esta comunidad porque es bien preguntona, y eso significa que es una comunidad activa. A modo de intimidad, yo con mi maestro aprendí de una manera a la antigua, así como de maestro-discípulo. Nunca fui a una clase, sino que es como un maestro de vida. Me hablaba nomás, y todo lo que él me decía era a partir de mis preguntas. Entonces, hasta el día de hoy, cuando voy a verlo, se me dice: ¿cuál es la pregunta de hoy? Entonces, un día yo fui con una mentalidad así como de estudiante, así de colegio. Llegué y me senté, así como para que él me hiciera la enseñanza del día. Entonces me dice: ¿cuál es la pregunta de hoy?
Y yo le digo, no traigo hoy día preguntas. Entonces vuelva la otra semana, pues, me dijo. Porque sin preguntas no hay nada que hacer. Es la pregunta la que permite que el ruaj, el espíritu, le dé a la persona lo que necesita. Por eso cuando una comunidad se hace preguntona, se va transformando en una comunidad muy activa. Significa que el ruaj, el espíritu divino, empieza a actuar a través de las personas, y eso permite que el que está dando la enseñanza pueda responder o dar lo que la comunidad necesita.